Hoy día son las clases teóricas de finales de peones. Vamos a ver todos los conceptos más básicos, los más básicos. ¿Cuál es la idea? Que de la segunda clase en adelante, segunda, tercera y cuarta, podemos entrar en finales un poquito más complejos, donde ya vamos a tener de antemano el conocimiento previo de los finales básicos de peones. No vamos a estar en la segunda clase explicando cuál es regla de oposición, porque se supone que todos ya lo van a conocer. Por eso es tan importante que esta clase la memoricen, se les va a enviar todo el material habido y por haber con respecto a la clase, en todos los formatos también para que ustedes puedan estudiar. Determinante aprenderse todos los finales de ahí para adelante, de la segunda, tercera y cuarta clase, que vamos a ver finales mucho más complejos, vamos a estar siempre apuntando, direccionando, haciendo una especie como de un link a una información previa que nosotros ya vamos a contar, o sea, vamos a manejar, de hecho. Entonces, comenzamos con la regla del cuadrado. Esto debe ser la primera clase que uno le hace a un niño cuando se sienta frente a un tablero. Y es una cosa muy fácil, pero a su vez también es determinante. En los finales de peones hay dos conceptos determinantes, ¿ah?, muy importantes, que son la regla del cuadrado y la regla de la oposición. Si yo pudiera que hacer una especie de parangón, o sea, una comparación con los finales de torre, de cierta manera yo me estoy pensando inmediatamente en la regla de Filior, ¿cierto? Y en la posición de Lucena. O sea, esos dos finales, en finales de torre, son determinantes. O sea, eso hay que saberlo sí o sí, no hay otra opción. Empezamos entonces con la regla del cuadrado. El tablero es un cuadrado, eso no hay discusión. Ahora, fíjense lo siguiente, el peón donde se encuentre traza una diagonal inmediatamente. Esta diagonal imaginaria es la que traza acá, a la casilla G8. Para que sea un cuadrado, obviamente es una figura geométrica, tiene que tener los cuatro lados iguales. Cada vez que ustedes vean un peón, trazan la diagonal, inmediatamente está trazado, ¿ah?, el cuadrado. La regla es súper simple, no tiene ningún tipo de ciencia y dice lo siguiente. Si el rey, en este caso el que se está defendiendo, obviamente, logra con su movimiento entrar al cuadrado, detiene el peón. Si el rey con su movimiento no entra al cuadrado, simplemente el peón corona. Entonces, si en esta posición que estamos visualizando el peón está en A2, el cuadrado entonces inmediatamente es A8, G8, la diagonal, y G2. Ese es el cuadrado. Y ustedes inmediatamente observan y se dan cuenta que el rey está dentro del cuadrado. Entonces, eso parece bastante simple. Ahora, en esta posición juegan las blancas. Entonces, si el blanco juega A3, al momento de mover, de avanzar, el cuadrado obviamente se tiene que achicar, porque estamos ocupando un cuadrado más pequeño. Ahora, en este caso puntual, el peón de A3 traza un cuadrado con la diagonal en F8, F3 y A8. ¿Eso qué quiere decir? Que ese cuadrado se achicó. Y ahora el rey tiene que entrar. Y fíjense que en esta posición puntual el rey entra, cumpliendo el objetivo trazado en la teoría, que dice, si el rey logra entrar al cuadrado con su movimiento, detiene el peón. Y el resto es bastante simple. Cada vez que el peón avance, traza un nuevo cuadrado y el rey nuevamente entra al cuadrado, hasta que finalmente lo detiene. Eso es muy simple. Vuelvo a la posición inicial. Entonces, como el A3 me genera un cuadrado en F8, del momento que hago A4, ahora el cuadrado se traza por la diagonal en E8, E4, A8. Este cuadradito, ¿cierto?, de 5, no puede, en este caso el rey con su movimiento, entrar. Así de simple. ¿Qué quiere decir? Que el rey hace rey F8, avanzo, cada vez el rey, fíjese, nunca puede entrar y finalmente la dama corona. Este final no tiene más ciencia que eso. Ahora uno dice, ya, está bien, esto es simple. Ahora, ¿cuál es la importancia de este final? Que nunca voy a mover el peón para adelante si es que el rey logra entrar al cuadrado, a excepto, ¿cuándo podría mover el peón para adelante? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo mover un peón para adelante en algún contexto que tuviera algún sentido? Porque estamos claros que mover el peón cuando el rey está dentro del cuadrado no tendría ningún sentido. ¿A alguien Y se le ocurre algo? su rey está apoyando al peón. No, pero pensemos lo siguiente, imaginémonos el peón. Ya sabemos que el peón no va a avanzar nunca solo. O sea, la única forma que el peón avance es que logre coronar.
mirado desde la estricta rigor del final. Ahora, yo les comento, le estaba haciendo el comentario apuntado a otro tema. ¿Cuándo un peón podría avanzar? Y ese concepto es algo importante en los finales. Cuando el peón se transforma en un señuelo. Señuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese peón, de cierta manera, se avanza buscando que el rey, o en este caso las piezas negras, gasten tiempos y recursos en detenerlo. Ese es el clásico final. Ustedes, me imagino, conocen la partida de Alequín Capablanca, ¿cierto? La partida número 34 del match. En esa partida, donde que lo que hace Alequín es aplicar la regla de Tarra, ¿cierto? Colocar torre detrás del peón, el peón es un señuelo. Mayoritariamente lo que busca ese final, si bien ahí estamos hablando de un final de torre, pero cumple el mismo objetivo: distraer, ocupar recursos del rival. ¿Para qué? Para poder posteriormente trasladar las piezas hacia el flanco opuesto. Entonces, esa idea tenemos que tenerla clarito. O sea, en el fondo, el peón, la única forma de avanzar es cuando corona. Eso significa que el rey no logra entrar al cuadrado. Y la otra opción es cuando el peón puede jugar un papel de señuelo, que no es este caso, obviamente, pero estamos hablando a nivel más general. Esta es regla del cuadrado. No tiene ninguna más complicación que esa. No sé si alguien tiene una consulta y pasamos a la siguiente inmediatamente. Vamos a la siguiente. Ya. El otro concepto determinante entonces es la regla de oposición. Fundamental. O sea, gran parte de los finales de peones giran en torno a la famosa regla de oposición. Vamos a explicarlo desde el punto conceptual que nos dice la teoría y vamos a entender también algunas cositas que estén ahí dentro de la misma regla, porque hay cosas que están totalmente ligadas. Entonces, la regla de oposición, como el nombre lo indica, es cuando dos reyes están de frente. Ahora, separados siempre de un número de casilla impar. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo coloco acá el rey N1 y el rey N3, esa es la clásica regla de oposición, donde al estar dos reyes de frente, obviamente se evita que ninguno de los dos reyes pueda pasar. Esa es la idea básica, que uno puede explicarle a cualquier niño y eso es bastante simple. Pero hay que entender que no solamente existe ese concepto de oposición. La oposición se puede dar en cualquier circunstancia que se mantengan en casillas impares. Un ejemplo, E5, E7. Esas casillas también podrían ser lo que se llama oposición a la distancia, que también es un concepto que vamos a empezar a manejar. La oposición normal es cuando yo estoy en una casilla, me separa una casilla y mi rey está enfrente. Pero existe también el concepto de oposición a la distancia. También vamos a ver hoy día oposición lateral, oposición diagonal, varios conceptos más por lo demás. Entonces, acá nos vamos a saltar inmediatamente a otro tema que viene más adelante, pero que está todo unido, está todo concatenado. Por eso es tan importante que si tú descuidas un final, estás dejando de lado todos los finales que de una u otra manera está relacionado con ese final. Un ejemplo tiene que ver con las casillas críticas. Ese peón solo no puede avanzar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún futuro que avance el peón solo, porque obviamente el rey ya está delante de él. Entonces, la única forma de intentar ganar es que el rey blanco, en este caso, logre las famosas casillas críticas. Esas casillas críticas, que nosotros lo hemos explicado el otro día cuando vimos finales de torre, también hicimos un pequeño, nos detuvimos un poquito y hablamos de ello. Las casillas críticas de un peón corresponden dos filas delante de él. Entonces, las casillas críticas del peón de E2 corresponden a D4, E4 y F4. Dos filas delante de él. Los peones de tercera fila es exactamente lo mismo. Si el peón tuviera N3 sería D5, E5, F5. Cuarta fila, exactamente lo mismo. Entonces, como enunciado, yo podría memorizar lo siguiente. Del peón de la cuarta fila, o sea, de la segunda fila, tercera y cuarta fila, tienen la misma fórmula. ¿Cuál es? Dos filas delante de él, las tres casillas que están de enfrente. Ok. ¿Qué pasa cuando los peones están en quinta fila? ¿Cuáles son las casillas críticas del peón en quinta fila? No sé si alguien se acuerda. Tres que están delante. Ya, las casillas críticas de un peón en quinta fila tienen las mismas casillas críticas de un peón en cuarta fila.
ahí está el cambio. Esa es la diferencia. Significa que segunda, tercera y cuarta, ¿ah? Cada vez que el peón está en la segunda, tercera o cuarta fila, simplemente sumo 2 filas. Pero cuando el peón está en quinta fila, ya no puedo sumar 2 filas. Tengo que tomar como referencia que si el peón estuviera en cuarta fila. En este caso, si el peón estuviera en E5, tendría 3 casillas críticas que serían D6, E6 y F6. Ahora, ¿por qué es importante las casillas críticas? Porque la forma de ganar depende si es que el rey que tiene el peón de ventaja logra o no ubicarse en las casillas críticas. Entonces, para evitar que el rey llegue a las casillas críticas, está el concepto de regla de oposición. Fíjese lo que está haciendo el rey negro, le está diciendo, tú quieres pasar, quieres adelantar el peón, obviamente, ¿cierto? Ok, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Tú quieres llegar en este momento a una casilla crítica, yo no te lo voy a permitir. Y esa es la idea, en el fondo. Para ese concepto existe la oposición, para evitar que el rey llegue a la casilla crítica. Entonces, veamos un ejemplo. Voy a partir intencionalmente con un movimiento dudoso, solamente para que ustedes entiendan. Rey de 4 es un movimiento dudoso porque en el fondo va en contra de la lógica de la regla de oposición. La regla de oposición dice lo siguiente, colócate detrás y cuando él se quiera mover a uno de los dos lados, yo me coloco enfrente. O sea, la movida correcta es rey E4. Si él se coloca en rey F2, me coloco en rey F4. Si se coloca en rey D2, me coloco en rey D4. Pero ahora yo intencionalmente perdí la oposición. Fíjense. Pero tengo la suerte que la puedo recuperar. Cuando el peón avanza y avanza sin jaque, significa que el rey no tiene la oposición. Es así de simple. El peón tiene que avanzar y tiene que dar jaque, estando de frente obviamente, y con eso inmediatamente uno es un indicador que uno está en oposición. Entonces, en este caso yo perdí intencionalmente la oposición, pero fíjense que inmediatamente la recuperé. Y esto lo hice intencionalmente. Ahora uno dice, ¿qué sentido práctico tiene? Ninguno, solamente para mostrar la clase. En una partida jamás voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me puedo confundir, obviamente. La idea, acuérdense que la técnica y la precisión tiene que ver con eso, con jugar los movimientos precisos, más rápido, más en corto tiempo y más exactos, que no haya espacio para duda. Ahora, ¿cuál es la importancia de perder o no la posición? Yo puedo recuperar la posición siempre y cuando el peón esté de la quinta fila hacia abajo. Quinta, cuarta, tercera, segunda fila. ¿Qué pasa si el peón está en sexta fila? Yo podría intentarlo acá, fíjense. Voy a continuar acá. Acá voy a seguir, podría seguir normalmente mi regla de oposición. En este momento, el peón está en quinta fila. La movida correcta, ¿cierto? Va a ser rey de 7. Ahora, si yo moviera acá, un ejemplo, mantendría el orden de la posición. Pero ahora fíjense que el peón está en sexta fila y es aquí donde yo no puedo perder la posición. Aquí obligatoriamente tengo que jugarlo normal. Cada vez que él se vaya por un lado, me coloco enfrente, el peón entra con jaque y inmediatamente llegué a la posición. ¿Por qué? Porque si el rey no defiende el peón, simplemente me lo como y la partida es tabla. Como tiene que defender el peón, el rey queda inmediatamente ahogado. Así de simple. Esto no tiene más ciencia que esto. ¿Cuál es la diferencia? Lo que queremos mostrar. Que cuando el peón está ahora en sexta fila, yo no tengo la opción de perder la posición, porque si la pierdo intencionalmente o porque me equivoqué, o porque estaba nervioso, por lo que sea, ahora me doy cuenta que no hay vuelta atrás. En la quinta, en la cuarta, en la tercera y en la segunda fila tenía la opción de recuperar la posición. Cuando el peón está en la sexta fila no hay forma. ¿Esto qué quiere decir? Que el peón simplemente avanza. Fíjense que el peón no avanzó con jaque, eso demuestra que el rey no está en oposición y simplemente se corona la siguiente y se gana la partida. Esto es para mostrar esquemáticamente, para que les quede claro. Uno puede recuperar la posición de la segunda fila hasta la quinta fila. Cuando no puede recuperar la posición es cuando el peón está en la sexta fila. Ahí obligatoriamente tiene que jugar correcto. Entonces, vuelvo. En la partida hago rey E4. Me coloco frente a él, esperando que él se mueva a D2 o F2. Donde él se vaya, me coloco enfrente, porque lo que yo quiero es evitar que él se coloque delante el peón. ¿Y por qué se va a colocar delante el peón? Porque lo que él anda buscando son las casillas críticas. Entonces simplemente me coloco acá y ahora me coloco en oposición. Y le digo no, hasta ahí nomás. El peón avanza y me coloco acá.
Rey E5. Cuando él me quiere hacer una triangulación, esa palabrita ustedes lo van a encontrar en todos los libros. Triangulación en el fondo significa hacer como una especie con triángulo, ¿cierto? Con una pieza, pero lo que busca realmente la triangulación es cambiar el turno de quién le toca mover. Porque muchas de las posiciones van a depender del turno, hacia quién le toca mover. En una posición le pueden tocar a las blancas y resulta que si en esa posición le tocara a las negras pierden. O sea, la regla de oposición es un claro ejemplo de ello. Si yo cambio el turno, inmediatamente la posición cambia de valoración, inmediatamente. El concepto de triangulación, que ustedes lo van a ver viendo en los finales, apunta un poco a eso. ¿Cómo logro en una posición determinada que me toca jugar a mí, hacer una triangulación para terminar cediéndole el turno a él? Eso quiere decir llegar a la misma posición con la diferencia que ahora le toca mover a él. Listo. Sigo. Cualquier movimiento como rey para atrás que no consigue nada, simplemente ataco el peón. No tiene más ciencia que eso. Y ahora mantengo. El resto es mecánico. Esto es lo que habla Boresky, los finales teóricos conocidos. Aquí no hay que calcular absolutamente nada. El resto es repetir la misma secuencia. ¿Listo? Se acabó. Y no hay nada más que hacer con la regla de posición. Esta es la regla de posición, la regla general, cómo se tiene que jugar. ¿Cuál es la garantía de esto? Que yo puedo estar jugando contra Carsen o contra un módulo, el mejor módulo del planeta, y esta partida hago tablas. Es maravilloso. En ese aspecto hace algo parecido que lo que hace Philior con el final de Torres. Sea quien sea, yo le aplico Philior y no me puede ganar. Listo. No sé si alguien tiene consultas de esto. Nos vamos al siguiente. Hasta aquí todos sus finales son, pero los finales muy básicos por lo demás. Comenzamos ahora con Reti. ¿Quién se acuerda algo de Reti? No sé si alguien tiene algún conocimiento de Reti. ¿Quién fue Reti? Porque uno pone nombres, pero a veces es importante que nosotros nos vayamos empapando también un poquito con la historia. Reti es el jugador de la escuela hipermoderna, junto con Ninsovic, que le dan auge a esa escuela. No sé si la gran mayoría, sobre todo la gente ya que tiene más edad, me imagino que alguna vez tuvieron el libro Los grandes maestros del tablero, un ejemplo. Un libro clásico que difícilmente alguien no lo haya tenido en sus manos. Ese libro es de Reti. Entonces, Reti junto con Ninsovic son los grandes jugadores que transformaron de cierta manera el ajedrez, en el sentido que viene primero la escuela italiana, después viene la escuela clásica o moderna, esto aproximadamente hasta 1910, y de 1910 hasta 1930 está la escuela hipermoderna. Mi sistema de Ninsovic se publica en 1925 y la práctica de mi sistema se publica en 1929. Estos libros eran artículos que Ninsovic publicaba en periódicos. Ahí nació mi sistema, en un periódico. Lo iba publicando todas estas ideas y al último las termina compilando y transforma en el famoso libro Mi Sistema, que si no lo han leído, se los recomiendo porque yo creo que es obligación leerlo. Hay muchos conceptos ahí que son determinantes, o sea, conceptos como la profilaxis, conceptos como el bloqueador del caballo, el famoso, el nombre que le da, se me acordar, ahí me voy a acordar el nombre que le da. Entonces, el tema es que es súper importante Reti, ¿no? También hay una maniobra de Reti, no sé si la conocen también, pero ya es un tema más complejo, que uno lo hace con el fianchetto y todo lo demás. Vamos con los famosos ejemplos de Reti. Aquí tenemos dos cosas ya que son bastante fáciles de destacar. Primero, el rey está dentro de la regla del cuadrado del peón. Algo bastante simple de visualizar, ¿cierto? Trazo una diagonal y inmediatamente me doy cuenta que estoy dentro del cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que este rey se come el peón. Así de simple. Primero, la posición parte mal por ese lado, porque el peón está a punto de caer. Segundo, el peón de H5, ¿cierto? Que está viniendo para acá, para H1 para coronar, está delante del rey. Entonces eso quiere decir que es imposible que el rey lo pueda detener. Si el rey lo quiere seguir por detrás, imposible que lo pueda detener. Entonces, a primera instancia, cuando visualizo esta posición, aparentemente está perdido. Por un lado, el peón está dentro, el rey está dentro del cuadrado, y segundo, el rey no puede detener un peón por detrás. Aquí es donde está la magia de Reti, y lo vamos a visualizar ahora. Reti se le ocurrió lo siguiente en su estudio. Aplicó rey G7. Entonces, veamos alguna opción. Si H4, rey F6.
Y ahora hay una parte importante acá. Si hace H3, rey E7. ¿Por qué es tan importante el rey E7? Porque ahora quiero jugar C7 y C8. Y si hago C7, rey B7, obviamente rey D7 y corona la siguiente. Vamos a quedar con, los dos jugadores van a quedar con dama finalmente. Después de H4, rey F6. Y ahora rey B6. Y ahora me está comiendo el peón. Así, lisa llanamente me está comiendo el peón. No tengo cómo defenderlo de forma directa. Pero aquí está donde está el tema geométrico. Cuando el rey hace A5, fíjense que es importante que si el rey hace, come acá, ahora simplemente regla del cuadrado. Otro tema importantísimo en la regla de oposición son las excepciones a las reglas. Siempre vemos regla y hay excepción. La excepción más clásica es con peón torre. ¿Qué significa? Que con peón torre ni siquiera hay necesidad de hacer regla de oposición. Lo único que hay que hacer es colocarse en la casilla 1 torre y listo. Y eso significa que ni siquiera me tengo que preocupar por el tema de la oposición. Vuelvo. H4, rey F6, simplemente entonces rey B6, rey E5, que es la movida correcta. Ahora, amenazo apoyar el avance del peón con rey D6 y también amenazo entrar a la regla del cuadrado. Entonces, si rey por C6, rey F4, rey E4, da lo mismo. H3 y ahora simplemente rey D6. ¿Qué significa esto? Que ambos peones coronan al mismo tiempo. Y la partida se logra ser tabla. Este es el estudio clásico de Reti que está en todos los libros. Todos los libros. No hay un libro de final de peones que no aparezca esto. Ok. Como ustedes entenderán, no hay nada nuevo en ese final. Vamos al siguiente. Nos fuimos al siguiente entonces. Otra posición distinta. Y nuevamente parece que a primera vista las blancas están perdidas. El rey negro está dentro de la regla del cuadrado del peón de C6. Y el rey blanco está bastante lejos, ¿cierto?, de la regla del cuadrado del peón, porque podemos trazarlo, fíjense. Lo vamos a trazar inmediatamente. Ese rey está dentro de la regla del cuadrado. Este peón, que se traza acá a la diagonal, claramente el rey blanco está fuera. Si yo lo veo de forma aislada, el blanco está perdido, porque su peón se lo van a comer y el peón está fuera, ¿cierto? El rey no alcanza a entrar a la regla del cuadrado. Pero ahí nuevamente viene la magia de Reti. El negro hace H5, veamos algunas opciones. Si rey B6, rey B4. Si rey por C6, rey C4. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que si yo hago trazo la diagonal, me doy cuenta que estoy dentro de la regla del cuadrado. Ahora, acuérdense, es peón torre, ni siquiera necesito regla oposición. Lo único que necesito hacer es ubicarme en H1. Me coloco en 1 torre y listo. Entonces, si H5, rey de 4, H4, rey de 4, regla del cuadrado, me como el peón. En su efecto, si rey C6 acá, simplemente acá me dirijo a la casilla H1. Rey F3, rey G2, rey H1 y obviamente el negro no puede ganar. En la partida en cuestión hace H5, entonces ahora simplemente rey B4, rey B6. Si H4, aquí está la diferencia, rey C5. Y ahora la siguiente rey D6 con la idea de C7 y C8. Y si rey B7, obviamente rey D7. Esa nuevamente es la misma magia de Reti. Rey B4, rey B6, rey C4. Ahora, si rey por C6, nuevamente rey D4 y estoy dentro de la regla del cuadrado. Si rey C4, H4. Rey D5, buena. Y cuando hago rey D5, nuevamente estoy expectante diciendo, uno, amenazo la regla del cuadrado, rey E4, y la otra simplemente apoyar el avance de mi peón. Finalmente, si rey C7, me olvido del peón y me vengo a comer el otro. Tablas. Después de rey D5, H3 y finalmente rey D6. Otra posición que si la analizamos desde el comienzo, aparentemente está perdida. Si tomo el tablero y analizo cada posición en sí, aparentemente está perdida. El rey negro está dentro de la regla del cuadrado del peón blanco y el rey blanco está fuera de la regla del cuadrado del peón negro. Pero gracias a la geometría, y por eso el ajedrez tiene tanto que ver con las matemáticas, gracias a la geometría y al estudio de Reti, se consigue empatar esta posición. Listo. Nos vamos al siguiente. Maestro, una consulta, ¿solo funciona con el peón alfil? ¿A nivel de Reti?
¿Tú quisieras cambiarlo dónde? Hacia correrle una... No sé, peón dama, peón caballo. Lo único que tendríamos que visualizar es que si fuera peón dama, el rey tendría que demorarse mucho más en llegar. A primera vista parece que no funcionara. ¿Ya? Pero va a depender de la posición. Tendremos que poner una posición exacta, porque tú sabes que en los finales no hay término medio, no hay como conceptos generales, pueden caer un poquito ambiguos. Entonces, tendríamos que focalizarnos en una posición muy puntual. Ahora, si logramos aplicar la misma regla de Reti, bienvenido sea. Si estamos jugando en el fondo esta mezcla de apoyar el avance de nuestro propio peón y entrar en la regla del cuadrado. Si logramos ese método, excelente. Si no se logra, obviamente ya la partida no habría vuelta. Pero fíjense lo importante ahora en eso, que ahora cuando tú ya tienes el conocimiento, tú empiezas ya a trabajar, tú empiezas ya a observar las posiciones de una mirada distinta. Tú dices, esta posición, la misma pregunta que tú me acabas de hacer, ¿podremos aplicar unos reti? Interesante. Podríamos entonces estudiarlo tranquilamente. Se podría correr el peón en una columna y darnos cuenta si se puede aplicar la maniobra de reti o no. Pero la idea de reti es fabulosa, porque como les digo, a primera vista está perdido. Y la posición que viene ahora es peor. O sea, si esa posición parece que... Tercer ejemplo de reti. Mueve las blancas. Ahí dice clarito, 1 punto. En esta posición, las negras tienen 2 peones de ventaja. O sea, cualquiera observa esta posición y dice, pero 3 contra 1. Y para colmo, el rey negro está dentro del cuadrado, o sea, el peón no tiene ninguna opción por ningún lado y el rey está en H5. Esto uno visualiza esta posición y dice, no, aquí estamos perdidos por todos lados, yo no le veo sentido. Nuevamente, gracias a la maniobra de Reti, nos salvamos. ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Qué habría que hacer ahí? La única opción es Reti, no hay nada más. ¿Ah? Si aplicamos la idea anterior en ¿Ya? esta, tendríamos que primero jugar G6, rey G6, ¿Ya? para atacar la base de la cadena, y ahora después cuando se venga el peón a F5, empezar a atacarlo por la diagonal, por F6, E5, y ahí desviarnos hacia defendiendo el peón rey, el peón alfil mío, o atacar los peones sueltos que están en el flanco rey. Ya. La idea es esa. La idea es volver, buscar el caminito de Reti. Esa es la idea. Cuando nosotros ya tenemos conocimiento de un final, buscamos el camino. Ahora, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer rey G6 con la idea de comerse la base y tratar de transponer a Reti, que en este caso sí se logra. Parece que no pudiera, porque son 2 peones de más. Y para colmo, el peón blanco no tiene, como que está perdido. Entonces, veamos lo que tú mismo vas diciendo y vamos estudiando. Rey G6 buena, Reti. Ahora tengo 3 opciones, ¿cierto? Tengo H5, F5 y rey B6. Empecemos con la primera. Si H5, si rey por H5, esto ya no es Reti. ¿Por qué? Porque cuando me coma G7, el peón se va a ir por delante. ¿Eso qué significa? Que esa posición se pierde inmediatamente. El rey se come el peón blanco y obviamente el rey no puede comer el G7 porque hacen F5. Sería un grave error. ¿Cuál es la idea? No comerse el H, sino comerse la base. Y esa base, ¿qué es lo que está apuntando? Buscando la posición de Reti. Un ejemplo. Si F5, rey F6. Si rey B6, simplemente rey acá. Y a la siguiente, rey G5 y me como el otro peón. Ahí quedamos en igualdad directa. Si F5, rey F6, F4, nuevamente el rey E5, buena. Amenaza al rey por F4, con lo cual entro inmediatamente en la regla del cuadrado del peón torre, pero a su vez amenazo al rey D6 y apoyar el avance de mi peón. El mismo peón que vimos al inicio que no tenía ningún futuro, resulta que ahora en un momento determinado lo terminamos apoyando. Todo esto gracias a Reti. Ahora uno puede decir, sí, pero igual tengo un peón de más. No es así porque el peón va a coronar jaque, te va a dar un par de jaque y te va a comer el H inmediatamente. Ese peón no va a durar mucho. Entonces va a quedar una igualdad material.
Entonces, después de rey G6, veamos otra opción, F5. Nuevamente lo mismo. Si rey por F5 muy mala, rey B6. El rey se come el peón y cuando el blanco se quiera comer G7, avanza en H5 y obviamente no lo puede detener por detrás. Entonces, cuando me hace F5, le como la base. F4, ahora rey F6. Ya no puedo detener al peón. ¿Qué significa? Que si a rey B6, nuevamente aplico el mismo concepto. Amenazo rey por F4 y amenazo rey D6, apoyando el avance del peón. Ahora, cuando hago F4, hago rey F6. Cuando él hace F3, imposible detenerlo. Ahora sí que imposible, pero ahora aquí viene justito la maniobra de Reti. Rey E7, buena. Al igual que el ejercicio número 1. Este es el mismo ejercicio número 1, con la única diferencia que ahora tenemos un peón en H6. Es exactamente el mismo ejercicio. Y ese peón, después de unos jaques, ¿cierto? Se lo van a capturar. Entonces, después de rey G6, juega rey B6. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Se come la base. Si me hace F5, rey F6. Si rey por C6, obviamente rey por F5 y ya me como el peón H. Si F4, nuevamente rey E5 buena. Si rey por C6, nuevamente rey por. Me como el peón o me coloco en H1, da exactamente lo mismo porque es tablas teóricas. Si F5, rey F6, F4, rey A5 y a F3, finalmente rey D6. Y ambos coronan y la partida, ¿cierto? Se declara igualdad material. Entonces, después que parto en la posición rey G6, hago inmediatamente rey B6. Me como la base, hago H5 y ahora me como F6. ¿A qué se parece esto? Al primero. Al primero. Excelente. Esto es el primero. El estudio de Reti. Estamos viendo tres problemas distintos. Acuerda que el ajedrez no es conmutativo. ¿Ah? No es lo mismo una posición que otra, pero hay ideas que se repiten. Por eso es tan importante que ustedes vayan entendiendo las ideas, porque las ideas las pueden replicar en otros tipos de posiciones. O sea, este estudio de Reti, la idea del primer ejercicio lo replicamos en el ejercicio número 2 y en el ejercicio número 3, en este que cuando nosotros lo visualizamos a simple vista, realmente se ve poco esperanzador para las blancas porque son 3 peones, 3 contra 1. O sea, yo creo que en muy pocas posiciones, 3 peones contra 1 se logra empatar, siendo bien objetivo. ¿Ya? Listo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no, pasamos al siguiente. Ahí tenemos 3 ejemplos de Reti que son súper importantes a la hora del... A la palabra que decía el otro día, mi sistema de Ninsovic, siempre él habla el centinela. En Ninsovic, en mi libro, mi sistema, el caballo se llama centinela. Entonces, por eso Ninsovic siempre dice, ¿quién hay que colocar delante un peón aislado, retrasado? El centinela, el caballo. El caballo es el mejor bloqueador. Entonces, nos vamos al siguiente. Oposición diagonal. Este es un estudio de Grigoriev. Aquí es importante destacar algunas cosas para que vamos entrando en terreno. Aquí hay 2 casillas críticas. Este concepto de casillas críticas, que para nosotros ya está más familiarizado, porque sabemos que en los finales ocupamos un argot, un lenguaje distinto. Un ejemplo, en los finales ocupamos la palabra subsas muy seguido. Un concepto que no se ocupa tanto en la apertura ni en el modo de juego, pero sí en los finales es bastante útil y común. También el concepto de casillas críticas. Acá yo les voy a identificar las 2 casillas críticas. Son C1 y C2. Esas 2 casillas críticas son determinantes para poder empatar. ¿Qué quiere decir este final? Que cuando el rey negro capture el peón de A2, el rey blanco se tiene que colocar en C2. Y con lo cual inmediatamente queda ¿qué? En oposición. Y al quedar en oposición ya sabemos que la oposición significa que él no puede pasar. Así de simple. Entonces, va a depender. Si cambio los peones, obviamente cambian las casillas críticas, pero el concepto sigue siendo el mismo. Entonces, esta partida también se ve extraña porque el rey blanco está totalmente del otro lado. Veamos algún ejemplo que se podría dar. Si el rey blanco va a F8, como uno acercándose al peón, que aparentemente tiene como sentido, nos damos cuenta que no funciona, porque ahora el rey negro llega a la captura del peón. Y cuando yo me capturo el peón, cuando yo capturo el peón de A2, el rey blanco debería estar ¿dónde? En C2, porque esa es la casilla crítica.
con lo cual inmediatamente con la oposición lo detengo y ahí queda. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? En esta posición simplemente el rey queda en C3 y el rey ahora en B1 y el peón avanza tranquilamente a la coronación. Entonces, esa es la importancia que tienen los finales, que no existen movimientos como, como que este y esto otro dan como lo mismo. No, los finales se necesita precisión, conocer el final técnicamente, estratégicamente conocer el final. Tú no puedes improvisar. En el ajedrez en general no se improvisa, pero como les digo, pero el nivel de exactitud que tenemos que tener en un final es totalmente distinto al de una apertura, por ejemplo. Que como yo les comentaba el otro día, si yo hago una cosa en la apertura, excepto que sea un error muy garrafal, pueda perder o no un tiempo, no va a ser algo tan determinante. Hay algunas posiciones que sí, pero en general no. En el final, al final tú te haces un movimiento mal y pierdes. O sea, aquí la única forma de empatar es oposición diagonal con Grigoriev. A Grigoriev obviamente se le ocurrió esta idea. Él dijo, me voy para el otro lado. Entonces dice, ¿para qué lado? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es llegar a la casilla crítica. O sea, el rey blanco no se verá comer el peón de A3. Lo que le interesa es la casilla crítica. Entonces ahora cuando él viene a comerse el peón, obviamente si él pasa, yo paso. O sea, si él me hace esto, yo paso, obviamente el negro nunca va a ganar porque no hay forma de progresar. Rey F6 me coloco en la diagonal y ahí geométricamente me estoy acercando. Y ahora cuando él va, yo lo sigo por la diagonal. Justo en el momento determinado que él se come el peón, llego inmediatamente a la casilla crítica. Con lo cual determino que este rey nunca más va a salir de aquí. Y si el peón no sale, o sea, si el rey no sale, el peón no corona, así de simple. Entonces, rey A1, nuevamente oposición. Si A2, rey C2 y el rey negro queda ahogado, con lo cual la partida estable inmediatamente. Rey A1 y rey acá y simplemente acá vuelvo a repetir. No hay forma de ganar. Esto se llama oposición diagonal y es un estudio de Grigoriev, determinante. Acuérdense, cambio la posición y las casillas críticas cambian. Si el peón estuviera en H2 a H3, serían inmediatamente las casillas críticas acá y acá. Si estuvieran en el otro lado, serían acá y acá, si no, acá y acá. Va a depender dónde estén los peones, pero la idea es la que tenemos que entender y memorizar. Este concepto de Grigoriev, de poder bordear al rey para llegar a la casilla crítica. Es la única forma de salvar esa partida, porque si no, simplemente se pierde. No sé si alguien tiene alguna consulta. Todos estos finales que estamos viendo son finales básicos. Aquí no hay nada sorprendente. Si alguien está esperando algo sorprendente, no. Para ver algo sorprendente, siempre tenemos que partir de una base. Así siempre. No saco nada con colocar un final de peones complejo y después alguien todavía no conoce la oposición diagonal. Eso es lo que hay que entender. Por eso esta primera clase es tan importante. Tenemos que comprender por lo menos la mayoría de los finales básicos de peones. Vamos al siguiente. Oposición lateral. El concepto de oposición ya lo hemos explicado, que tiene que ver en el fondo que el rey se coloque enfrente del otro para evitar que el rey pase. Ahora, este concepto ya nosotros lo hemos ampliado porque sabemos que la oposición no solamente se da cuando el rey está enfrente de forma directa, también sabemos que existe una oposición a la distancia. ¿Eso qué significa? Que el rey se encuentra en una casilla siempre de número impar, 1, 3, 5. Siempre voy a llegar a la misma oposición. La oposición de Grigoriev que acabamos de ver es la oposición diagonal, que él en el fondo salva la partida a través de la diagonal H7, C2 para poder llegar a la casilla crítica y evitar que el rey logre salir. Esta oposición se llama lateral. Es el mismo concepto de oposición con la diferencia que lo estamos mirando de forma lateral. Observen esta posición. Aquí el blanco tiene varios movimientos. Exactamente tiene un movimiento de peón, tiene de rey, tiene 2, 4, 6, 7. Tiene 8 movimientos, 7 movimientos de rey, un movimiento de peón. De los 8 movimientos que tiene el rey, o sea, el blanco en general, 1 empata, 7 pierden. Es así son los finales. No hay tiempo, no hay suerte, no hay tiempo para improvisación. O sea, si es por matemática,
Imagínate, 7 pierden y 1 empata. Ahora, si yo no me lo sé, en el tablero no se encuentra. Se los doy firmado, eso no se encuentra. Ya alguien está esperando que una luz divina no, no funciona así. Aquí obligatoriamente me lo tengo que saber. Veamos el concepto. La oposición significa que yo me voy a colocar esperando que él no pueda avanzar. Pero fíjense lo siguiente. Si yo hago rey F1, me coloco inmediatamente en oposición. Lo logré. Le digo, hey, oposición. Ok. Rey D2. Rey F2. Ahora, se coloca en D3. ¿Dónde me tengo que colocar yo? ¿En qué casilla? En oposición. Sería F3. ¿Me puedo colocar en F3? No me puedo colocar en F3. ¿Eso qué significa? Que la oposición clásica, la común y corriente que nosotros conocemos, que el rey separado de una casilla, estando el otro rey, no lo podemos ubicar acá ahora, porque está el peón. Ahora, también existe el concepto de oposición a la distancia. ¿Cuál sería la oposición a la distancia? La casilla H3. ¿El rey puede llegar a H3? No. ¿Qué significa? Que el rey blanco no logra colocarse en oposición, con lo cual pierde inmediatamente la partida. ¿Cómo? Bastante simple. Si rey E1, simplemente rey E3 y te comen el peón. Si rey G3, ahora rey, acuérdense que tiene que ver con el turno, por eso yo se los comenté. La oposición va a depender exclusivamente de quién le toque mover. El que le toque mover pierde la oposición. Entonces ahora, cuando el rey N3 se coloca en oposición y le dice, hey, te toca mover a ti, el blanco dice, lo ideal para mí sería pasar. Sí, sería maravilloso que él pudiera pasar, pero no se permite en el ajedrez pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obligado a mover. Y ese es el concepto que nosotros asociamos a Zugzwang. Zugzwang, esta palabrita de origen alemán, significa eso, tener que la obligación de mover, pero sabiendo que cualquier movimiento que haga va a ir totalmente en contra de mis intereses. O sea, voy a perder material o me van a dar jaque mate. No logro hacer un movimiento pasivo porque no es un movimiento, como le digo, que pueda pasar. Esa es la diferencia. El Zugzwang significa, en el fondo, pérdida inexorable de material o jaque mate. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando él le toca mover, mueve a G2, se coloca en E2. Si se coloca en G1, le como el peón. Vuelve acá. Y ahora me coloco en F1. ¿Dónde debería colocarse él? Teóricamente, en F3. No se puede colocar una B en F3. Entonces, se coloca en G4, rey G2. Si rey F5, rey F3 y avanza uno de los dos peones, exactamente lo mismo. Rey por F3 y a la siguiente E4, E3, E2, E1 y la partida se gana inmediatamente. Fíjense que no me funciona. Ahora, veamos otra opción. Acabamos de ver rey F1. Veamos rey G1. Rey E1. Nuevamente el negro toma la posición y le dice a mi rival, hey, te toca mover, tienes que perder la posición. Mueve, pierde la posición y nuevamente le aplica el mismo concepto. Se va por abajo y le termina comiendo el peón de F3. La única forma de salvar la partida, veamos otra opción. Rey H3 es exactamente lo mismo. Oposición. Nuevamente el mismo método. Ahora, importantísimo, la única forma de salvar la partida se llama oposición lateral y esto significa la oposición a la distancia. La movida correcta entonces es rey H1. ¿Qué dice la oposición cuando están separados por un número de casilla impar? 1, 2, 3. Si estoy separado 1, es oposición. Si estoy separado 3, también es oposición. Si estoy separado 5, también es oposición. A la distancia. Significa que cuando se vayan acercando igual van a llegar a un punto donde ninguno de los dos va a poder pasar. De eso se trata la regla de oposición. Entonces ahora cuando el rey blanco hace H1 le dice, vamos, te toca mover. Oposición. 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 Rey de 3. Ahora, oposición a la distancia. Separado. 1, 2, 3. Estoy separado. 1, 2, 3. Eso significa que estoy en oposición a la distancia. Ahora, la pregunta. Si yo hago rey C2, ¿cuál sería el movimiento desde el punto de vista teórico que yo debería hacer acá? Rey G2. ¿Cuál? Rey G2. Pero no podría ser... ¿No te gusta el movimiento rey I2? Geométricamente, ¿serviría? Si tuviéramos un tablero, ¿cierto? Que míralo matemáticamente, ¿no? Para que lo logremos entender. Ah, ¿Cómo? sí.
Claro, sería posición a distancia igual. Una posición a distancia. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, que independiente, es verdad, se me acabó el tablero, ya no tengo nada que hacer. Pero desde el punto de vista matemático y geométrico, si existiera una casilla I2, estoy en oposición. Porque cuando yo me coloco en G2, lo que hace en el fondo, se coloca en una posición también, pero también es un movimiento de espera. Porque aquí lo que está haciendo con rey C2, en el fondo, es tantear un poquito a rey blanco qué es lo que va a hacer. Entonces, esa es la idea. Entonces, si yo me coloco, dime, cuéntame. ¿No sirve rey G4? No, rey G4, lo que pasa es que si tú te comes uno, él te va a comer F3. Al tiro, inmediatamente. ¿Cómo dices tú, rey G4? Rey G4, Rey D3, rey por, rey acá, rey F5. ¿Parece? Rey G, un momento. Ya, rey C2 en todo caso es para demostrar el tema nomás. Es muy probable que no. Ahora, porque si el rey negro se va para otras partes, también le van a comer los peones. Eso también es verdad. Eso está bien. Pero lo que yo quiero que entiendan es el concepto que está haciendo el rey para poder, de cierta manera, descolocar al rival. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, tengo rey G4, como tú bien dices. Y se logra, ¿cierto? Cada uno come y sería tabla. Bien, excelente. Pero el concepto que nos interesa también manejar, para que se entienda, es que el movimiento rey G2 mantiene la misma idea, que también es tabla, obviamente. ¿Por qué? Porque sigo teniendo la oposición a la distancia. Ahora, estoy separado por un número casi impar. Donde él mueva, yo me muevo. O sea, ¿qué significa? A E3, G3, D3, H3, D2, H2, D1, H1, C1, G1. Ahora, si él se juega a B2 o a B3, obviamente ya tampoco se puede dar ese lujo porque, como bien veíamos, como mencionabas tú, el rey le va a comer los peones también. O sea, tampoco se puede descuidar de los propios peones. Pero esa es la idea. La única forma entonces de salvar la partida es la oposición lateral, que en el fondo es la misma oposición, el mismo concepción que tenemos de la oposición, solamente observada de forma lateral. No sé si alguien tiene alguna consulta. Nos vamos al siguiente entonces. Todos estos finales están casi en todos los manuales. Esto no tiene, como les comentaba, pero es importante que los manejen bien, sí. Bien, estamos. Regla de oposición. Este es un estudio de capa blanca. Fíjense lo siguiente. Aquí hay que ver algunas cositas así. Ya estamos aplicando todo lo que hemos visto. El concepto de casillas críticas, el concepto de regla de oposición diagonal, oposición lateral, ¿no? Todo eso ahora empieza a entrar en juego. Esa es la gracia. Cada conocimiento que yo voy adquiriendo inmediatamente está a disposición de poder ocuparlo. Para eso está. No para guardarlo, para ocuparlo. Entonces ahora, cuando yo estudio a capa blanca, ya tengo clarito el concepto de oposición. Aquí se le ocurre a capa blanca algo súper interesante. Fíjense lo siguiente. Capa blanca dice lo siguiente: voy a jugar rey E2. El problema es que en rey E2, que me coloco en oposición porque estoy separado en el número casilla impar. ¿Eso qué significa? Que el rey negro está en oposición, pero a la distancia. Cuando nos colocamos en oposición, sabemos de antemano que la persona que le toque mover tiene que perder la posición. Obviamente, si no tuviera ningún otro tipo de movimiento. Ahora, en este caso puntual, tiene que mover y con ello pierde automáticamente la posición. Y aquí es donde está la gracia. Si el negro hace un ejemplo, rey F8, aquí viene la idea de capa blanca. Fíjense qué interesante. Capa blanca dice lo siguiente: si hace rey F8, me tengo que ubicar. Fíjense lo siguiente: si me coloco en E3, inmediatamente voy a trazar la posición. Si yo me coloco en E3 primero, él puede llegar a E7. Si él llega a E7, él llegó a la posición. Cuando yo quiera pasar, él me va a decir: no, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y como siempre le toca a él, no lo permite. ¿Qué pasó con esta variante? El negro, al colocarse en E7, inmediatamente a la distancia, se coloca en oposición y le dice al rey blanco: tú no vas a pasar para acá. Así de simple. Entonces, aquí es donde viene la gracia de capa blanca. Capa blanca dice: lo correcto entonces es hacer rey de 3.
Fíjense qué interesante. Dice Capablanca, hay que ubicarse en la tercera fila y separar al rey por una columna, en este caso por la columna E. Entonces uno dice, hay una amenaza latente, amenazo rey de 4, rey C5 como el peón. Entonces ahora cuando él se coloque acá, yo no me voy a ubicar, ¿por qué no me voy a ubicar en D4? Porque si me ubico en D4, me hacen oposición. Y hasta aquí nuevamente se vuelve a repetir la misma historia. Lo que dice Capablanca es que cuando yo hago rey F8 y él hace rey de 3 buena, y ahora él hace rey A7, ahora, en este momento, me coloco en oposición yo. Y como yo me coloco en oposición a la distancia, le estoy diciendo a mi rival, hey, me acabo de colocar en oposición, te toca mover. Y como te toca mover, me voy a meter por uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque la persona que le toca mover pierde inmediatamente la posición. Entonces, un ejemplo. Veamos. Si se mueve para acá, acá. Ahora, una pregunta. ¿Qué peón corona de las blancas? El H. El H, ¿cierto? Es un concepto básico ya para nosotros en los finales, que tiene que ver con el señuelo. El rey blanco se come el B5, no va a coronar el peón, porque si yo quisiera coronar solamente el peón, el rey negro lo que va a hacer me va a aplicar regla de oposición y con lo cual no puedo ganar la partida. Necesito obligatoriamente la generación del señuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que me como el peón de B5, abandono el peón de B4 y ahora me voy a comer el H. Y finalmente corono el H. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque el rey negro tiene que gastar tiempo y recursos en capturar el peón B. Y eso significa que no le va a dar la posibilidad de desplazamiento para ubicarse en la oposición o en su defecto en la casilla H8, que sabemos de antemano que si llega a la casilla H8 sería una tabla teórica. Todo esto es gracias a Capablanca. Ahora, la pregunta entonces es lo siguiente. ¿Qué pasa si el rey se va de 8? ¿Cuál es el movimiento según Capablanca? Rey F3. Bien, excelente. Rey Rey F3. F3. Bien. Fíjense que estamos replicando exactamente el mismo tema. ¿Ah? Y acuérdense de eso. ¿Ah? Es no solamente porque esté ahí, porque uno también a veces, por el tema de tiempo, nosotros tampoco podemos hacer grandes interrogantes. También hay que ser bastante objetivo con ese tema. Lo que nos interesa es entender el concepto. Si el rey se va a F8, me coloco en la tercera fila y separo una columna. Si me voy a D3, no estoy separando ninguna columna porque sigo estando frente a él. Entonces, si se va de 8, me coloco en F3, distintos flancos, y a su vez lo separa una columna. Entonces, ahora cuando él se coloque acá, porque yo amenazo simplemente irme para acá y comerme el peón, ahora nuevamente aplico Capablanca y le digo, ahora me coloco en una posición. ¿Qué significa eso? Que ahora, donde tú vayas, ahora, ¿qué peón corona aquí de las blancas? El B. El B, El B. listo, excelente. Me como el H5, abandono el señuelo. Acuérdense que el señuelo generalmente uno lo que hace es eso. El señuelo se termina inmolando, ¿cierto? ¿Ah? Se termina sacrificando. Me voy a comer el otro peón y corono el B. Siempre es así. No tengo que entrar en el juego que él me come y yo me como. No, acuérdense que la técnica siempre apuntamos un poquito a eso. Dejar en lo posible a nuestro rival sin contrajuego. Entonces, rey de 2, rey de 7. Entonces ahora Capablanca, rey de 3. Cuando él se coloca acá, yo me coloco en oposición. Y ahora le digo, te toca mover, te tienes que mover. ¿Para dónde? Un ejemplo. Si rey de 6, lo que yo no debería hacer acá sería esto, rey F5. ¿Por qué? Porque permito rey de 5, rey C4, rey por B4. ¿Qué estoy transformando? Este final en una carrera de peones. Y eso es permitirle a mi rival contrajuego, esperanza. Eso no. La técnica apunta a lo contrario, a dejar a mi rival sin esperanza. O sea, que él no tenga ningún tipo de contrajuego. Entonces, lo correcto que va a ser, rey de 4. Y ahora, si rey es 6, ahora sí me como. ¿Por qué? Porque ahora el peón B está mucho más adelantado. ¿No? Un ejemplo. Aquí hay un ejemplo clarito. Fíjense, importantísimo. Dama
que es un final también que esperemos que lo vamos a ver. Dama contra peón. Dama contra peón torre, se logra empatar siempre y cuando el peón esté en séptima fila, pero este peón está en sexta fila porque la dama acaba de entrar con jaque. ¿Qué significa? Que esta partida la ganan inmediatamente las blancas. Con un método, con una forma de jugar. Así de simple. En la partida entonces después de rey C6, simplemente me voy colocando y listo. Nuevamente el mismo procedimiento. Me como el B y ahora me voy a comer el H, abandono el B porque es el señuelo y avanzo con el H hasta coronar. Finalmente, después de rey E3, rey E6, rey E4, rey F4, buena. Nuevamente la misma idea. No caer en el juego de rey D5, rey F5 y vamos comiendo y cada uno avanza. No. Acuérdense, la idea de Capablanca es neutralizar al rival. Listo. Y ahora no tiene G5, no tiene rey G5. Nuevamente lo mismo. Rey HC, rey F6, me como el H, abandono el H4, me voy a comer el B5 y avanzo tranquilamente el B4. ¿Alguna consulta de este final? Este es un estudio de Capablanca. Con todos los conocimientos que estamos adquiriendo ahora nosotros de los finales, ya para la próxima clase, cuando empecemos a ver finales un poquito más complejos, vamos a tener todo súper clarito. Ahora, miren esta posición, observen esta posición. Fíjense lo siguiente. En esta regla de oposición convergen todos los finales que estábamos viendo. Casillas críticas, regla de oposición, ¿no? Este concepto de la posición a la distancia, todo va acá. Entonces, veamos algunos ejemplos. El rey blanco se puede mover a 7 casillas, ¿cierto? O sea, en este caso son un 2, 4, 5, 6 considerando el peón. Serían 5 del rey más un peón. 6 movimientos. De los 6 movimientos, 5 empatan y solo uno gana. Entonces, veamos cómo es. El peón, ¿alguien cree que avanzando el peón tenga algún sentido? ¿Qué fue lo que dijimos al principio cuando vimos regla del cuadrado? Que quedó súper claro. El peón solo se avanza siempre y cuando el rey esté fuera de la regla del cuadrado. Si yo avanzo el peón a C4, obviamente el rey está casi enfrente del peón, o sea, eso no tiene inmediatamente sentido. A excepto que los otros finales que nosotros podamos tener un peón que tenga una posición de señuelo, que tenga esa función, que ese es otro tema, pero también sería un caso muy particular. En este tema, ahora que estamos visualizando acá, fíjense que C4 no tendría ningún sentido por lo mismo. Y llegamos nuevamente a una clásica regla de oposición, donde no se puede ganar. Vuelvo. Rey E1. Regla de oposición a la distancia. Fíjense, 1, 2, 3. Del momento que el rey negro se coloca en E7, está separado por 5 casillas y están en el mismo color. ¿Eso es qué significa? Que tiene oposición a la distancia. Y uno dice, sí, pero no importa. Eso significa que cuando se estén acercando, no puede pasar. Un ejemplo, pasa oposición. Si rey E3, rey E5, oposición. Si rey D3, rey D5. Y eso es regla de oposición. No podemos ganar. Otra opción, rey E2. Inmediatamente trazamos la oposición a la distancia. E4, E6, E8. No puede llegar a E4, tampoco a E6, pero sí puede llegar a E8. Buena. Entonces, rey D3, rey D7. Ahora, ¿cuáles son las casillas críticas del peón de C3? Es fácil identificarlas inmediatamente. 2 filas sobre él serían B5 y C5 y D5. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de las casillas críticas? Que si el rey logra entrar en una casilla crítica, gana la partida. O sea, logra finalmente apoyar el avance del peón. Por eso es tan importante la casilla crítica. Ahora, cuando él se coloca en C4 y está a punto de tomarse una de las casillas críticas, resulta que el negro le dice, no te voy a dejar. Ahora uno dice, sí, pero el rey va a perder la posición cuando avance el peón. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que el peón está de la sexta fila para abajo, está a tercera fila. Eso quiere decir que yo puedo recuperar la posición. La puedo perder, pero la recupero a la siguiente.
¿Cuándo no puedo perder la posición? Cuando el peón se encuentre en sexta fila. Entonces, rey C1, ¿cuál serían las casillas críticas? O sea, las casillas en el fondo para poder llegar, ¿no? Sería C5 y C7, que serían las casillas en el fondo críticas en el aspecto de la regla de oposición. Ahora, ¿qué pasa rey C1? Rey E7, acá. Cuando me coloco en B3, se coloca inmediatamente C5. Y aquí está clarito visualizar que el primero que llegó a las casillas críticas del peón de C3 fue el rey negro. Eso inmediatamente nos dice que el rey blanco es imposible que ocupe esas casillas. C4. Y ahora fíjense, cuando él hace C4, pierdo la posición, porque no tengo rey B5, pero inmediatamente lo recupero. ¿Por qué? Porque el peón está antes de la sexta fila. Entonces, la única opción para ganar esta partida es rey C2. Muy buena. En este final convergen todos los otros finales que estábamos viendo con respecto al concepto de posición. Entonces, rey E7. Cuando yo me coloco en C2, el negro debería llegar aquí, acá o acá. Y fíjense dónde está. Está en F8. Está medio difícil llegar a esas casillas. Entonces, mira lo que hace el rey negro. Se apura a llegar ¿dónde? A tratar de controlar las casillas críticas, que ese es todo la base del juego. Todo apunta a eso. Ahora, rey B3. Pero cuando se coloca acá, este es el movimiento. Y esto es algo que tienen que recordar. Es cuando los reyes están en diagonal. Esta base es fundamental que la entiendan. Cuando yo me coloco en diagonal, de cierta manera le estoy diciendo a mi rival, donde tú te coloques, yo me voy a colocar en una posición que permite el avance de mi propio peón o en su efecto de que tú pierdas la posición. Fíjense que en este momento yo hago rey C4 y él inmediatamente me hace rey C6 y queda inmediatamente las casillas críticas del peón de C3 controladas, con lo cual la partida inmediatamente estable. Cuando yo me coloco en B4, resulta que ahora yo me estoy colocando en B5, estoy llegando a B5. Entonces la única forma de controlar B5 es rey C6. Ahora, si él hace rey D5, ahora yo me coloco en B5. Y ahora, esta posición que está de frente, ahora la estamos mirando de forma lateral. Es la misma posición, solamente la estamos mirando de forma lateral. Ahora, cuando él juega acá, acá. Y ahora, buena. Me coloco nuevamente en oposición y le digo a mi rival, donde tú vayas, yo me coloco enfrente. Te toca mover. Donde tú te muevas, yo me muevo para el otro lado. Un ejemplo, si tú te mueves para acá, para este lado. Para acá, oposición buena. Te vas para acá, para ese lado. Listo. Y ahora el peón, pa, y corona. Así simple. Donde él se mueva, me voy para el otro lado. Entonces, cuando yo hago rey B4, no le queda otra opción que colocarse en C6 para poder defender. Ahora está defendiendo las tres casillas críticas. Aparentemente el negro lo logró. Pero ¿cuál es el problema? Que el rey blanco no está en oposición. Y ahora el rey blanco se coloca en oposición. ¿No? De más está decir que C4, rey B6 es tabla directo. Cuando me coloco en C4, le digo, mira lo que pasa. Tú que estás cuidando estas tres casillas, ¿cierto? Estas tres casillas tú las estás cuidando, ¿sí? ¿Cuál es el problemita? Que ahora te tienes que mover y me tienes que entregar una, porque no puedes quedarte ahí. Él se mueve a B6 y me entrega D5. Se mueve a D6, me entrega, o sea, se va para el otro lado, ¿ya? Y es lo mismo. Fíjense acá, si se va para el otro lado, me voy para el otro lado. Exactamente el mismo final. Entonces, rey B6, acá, y nuevamente el mismo concepto, oposición. Y esto es algo que vamos a ver también más adelante en otro ejercicio. Y aquí no hay que hacer nada. Cuando yo ya estoy en oposición, avanzo el peón. Avanzo el peón. Cuando se coloca en C8, me coloco en C6. Y ahora le digo nuevamente lo mismo. Donde tú te muevas, yo me voy para el otro lado. Listo. Y el peón corona a la siguiente. Regla de oposición es un estudio de I. Dertin. ¿Ah? Ese jugador, no sé, por lo menos no es tan conocido, no. Pero lo bueno que tiene este ejemplo, que con este puro ejemplo, prácticamente están todo el estudio que venimos haciendo. Listo, si no hay consulta, vamos al siguiente, que todavía nos quedan varios. Puse hartos ejemplos para que las clases que quedan podamos ya entrar en temas ya un poquito más. Tenemos todo eso, regla general, y nos vamos entonces
Con el conocimiento que nosotros tenemos ahora, ya se nos facilita el trabajo. Juegan las blancas. ¿Cómo ganan esto? Ahora es replicarlo. Esto es lo que dice Borensky. Me aprendo la teoría, la forma, el método de un final específico y después simplemente lo replico. No estoy calculando nada. Estoy haciendo casi una forma un poquito mecánica de hacer el final. ¿Cómo gano acá con blancas? Rey A6, Ya, rey A6. rey A6, rey B8 y Ya. rey B6. Por Ya. oposición. Bien, bien. Cuando me coloco en rey A6, inmediatamente no tiene otra opción que rey B8, rey B6. Y ahora está la gracia. Cuando quedamos con B6 y B8, a quien le toca mover es al negro. Eso es importantísimo. Acá lo único que tenemos que entender, y es súper importante, es ver alguna excepción a la regla. Y eso generalmente pasa con algunos detallitos que los vamos a visualizar ahora. ¿Y Que si tiene que mete ver rey cuando... ¿Cómo? Y si mete rey a 8 y así. Sí, eso, ese típico temita que sobre todo se da con el peón es caballo, sobre todo. Pero eso lo vamos a ver ahora para que también nos quede súper claro el tema. ¿Ah? Cuando el peón es caballo, tiene esa particularidad que existe un supuesto abogado ahí. Pero va a depender de la posición. Si uno juega correctamente, la partida se gana igual. Veamos entonces la misma forma. Rey a 6 buena. Entonces inmediatamente, fíjense que importantísimo. ¿Ah? Rey, si hago en esta posición comete un error tan garrafal como rey B6, que ustedes pueden decir, mira, pero este final es bastante básico. Yo le he dicho, yo les cuento mi experiencia. Yo he visto maestros FIDE perder reglas de oposición. ¿Por qué? Porque cuando uno juega en una partida, no me pasó a mí, menos mal, en todo caso, pero yo he visto otros jugadores que en una partida decisiva cometen una imprecisión jugando casi un blitz, porque ustedes saben que las partidas clásicas terminan en blitz, y uno ahí es donde tiene que echar a mano el conocimiento. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo en contra. Entonces no pueden quedarme 30 segundos y voy a sentar, voy a analizar. No, no voy a analizar nada. Esto lo tengo que replicar con un modelo preestablecido. Es así. No tengo que calcular nada. Y a eso, yo me acuerdo de un jugador, un maestro FIDE, que le ganaron una regla de oposición. Y eso fue hace un par de años atrás. Y tú decís, pero increíble, sí pasa. Así que no piense que esto es simplemente para que sea didáctico, no, también pasa. Si rey B6 muy mala, rey B8, regla de oposición y se acabó. Fíjense que el peón entra con jaque, ese es un gran indicador. Si el peón avanza con jaque, porque el rey está bien ubicado. Si el peón avanza y no da jaque, es porque el rey no tiene oposición. Cuando hago rey A6, inmediatamente entonces, rey B8, no tiene más, rey B6. Y ahora, si rey A8, la única esperanza que tiene es que le hicieran C7, que sería un movimiento muy malo, pero podría dar en la práctica. Obviamente el peón de C7 cubre B8 y el rey cubre A7 y B7, con lo cual el rey negro queda ahogado. Esto es algo que tiene que quedar totalmente claro. Cuando nosotros vemos las partidas de los niños, sobre todo la gente que está empezando, los niños cuando están empezando, es muy común que los niños dejen ahogados a los rivales. Eso es técnica. Así simple. Eso no debería pasar, pero está en un proceso de aprendizaje. El niño todavía quizás no se lo han explicado, se lo explicaron, no lo entendió, no sé. Pero el tema es que eso no debería pasar, porque esto es teóricamente conocido. Si hago C7, lo dejo ahogado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El rey lo coloco en C7, listo. Listo. El rey tiene que ir de forma lateral apoyando el avance del peón. Y a la siguiente corono. Ahora, cuando hace rey A6, simplemente rey acá. Mire cómo avanzó el peón. No dio jaque. ¿Qué significa? Que el rey negro no estaba en oposición. Sí, simple. Es un ejemplo bastante simple de una regla de oposición. Pero se juega con el conocimiento ya preestablecido, conocido, estudiado, todo lo demás, de forma rápida, casi mecánica. Esto, rey a 6, listo. Esto lo calculáis rápidamente. No hay que darse ninguna especie como de gran análisis. No, no, no. Hay otros finales que sí vamos a tener que en el fondo ir replicando todos los conocimientos que tenemos con respecto a eso, pero en este final puntual no. Otro final. ¿Cuál es las blancas? ¿Qué hacen? Rey Rey F5. F5 y rey F6. Ya, pero rey F5, rey G8. Te toca.
Entonces, rey G6. Bien. Ya, rey F5, rey F8, te toca. Rey F6. Bien. Cada vez que se coloque él en una casilla, yo me coloco en oposición. Y le digo, como te toca a ti, pierdes la posición, con lo cual inmediatamente apoyo el avance de mi peón. Es eso. Esa idea es la que tenemos que tener, pero clarito, clarito. Esta visión de la diagonal, este estudio de Tin, este que estudiamos, que cuando el rey está en B4 y está en D6 en diagonal, también es determinante, porque me ayuda en un momento determinado a cuando él se coloque, yo me coloco en la otra posición. Entonces, fíjense que es importante el final. Cualquier otra cosa que yo haga, me como en el peón. Cualquier otra cosa que yo haga, me como en el peón. Rey F5, una movida única y buena. Ahora, rey F8, listo. Si rey G8, E7, corona a la siguiente. Si rey E8, el peón avanza, no, avanza sin jaque. Rey F7 a la siguiente y corona después. Entonces, rey F5, rey G8, buena. Rey G6. Ahora, fíjense qué importante. Hago rey F6, me hacen rey F8 y se acabó. Tablas. Un solo movimiento. Rey G6, rey F8, rey F6 y ahora nuevamente el negro tiene que mover. Si rey G8, E7. Listo. Ahora rey E8, E7. El peón avanzó sin jaque, con lo cual inmediatamente el rey apoya de forma lateral. Ese final, cuando yo tengo el conocimiento, lo pimponeo. Listo, se acabó. Esto no tiene más análisis que esto. Les dije, esta clase es simplemente finales ultra básicos. Lo que sí no, para nosotros es determinante, que la clase que viene no vamos a estar explicando regla de oposición. O nadie va a estar preguntando si hay que jugar a G6 o F8. ¿No? O sea, no, esto se da por aprendido en esta clase y de aquí para adelante a practicarlo ya en posiciones un poquito más complejas. La clase que viene les voy a colocar unos estudios de Boresky que son una maravilla. O sea, pero para poder tratar de entenderlo, obviamente tengo que tener clarito esto, si no, no. Siempre tenemos que tener una base para poder estudiar ajedrez. Ahora, la particularidad, se los mencioné hace rato, es el famoso peón caballo. Generalmente los peones caballo, los peones torre tienen algunas cositas especiales. ¿Por qué? Porque se nos acaba el tablero, ¿no? Entonces, en esta posición exactamente pasa lo mismo. Aquí mueven las blancas. Si el blanco juega rey G1, fíjense cómo avanzó el peón. No dio jaque. Eso significa inmediatamente que el peón corona. El peón avanza sin jaque, el rey no está en oposición y el peón corona. Si rey H3, simplemente rey F2 y G2 y G1. Pero si mueven las blancas en esta posición, tienen rey H1. Y aquí está el detalle. Si hace G2, el peón avanzó con jaque. Rey acá, y obviamente tiene que hacer rey G3, si no le como el peón, y entramos en una posición tablas teórica, que es clásico de la regla de posición. Rey H1. Y ahora, si hace rey F2, con la idea de apoyar el peón como siempre lo hemos visto, de forma lateral, lamentablemente en esta posición no funciona porque el rey queda ahogado. Entonces, hay que tener un pequeño cuidadito cuando el peón es de caballo, ¿no? Por este tema. Aquí, ¿cuál es el problemita? El que el peón esté en G3. Ahí hay que hacer una maniobra con el rey. Hay que hacer rey G3. El negro debería haber intentado rey G3, rey H3, que lo vamos a ver ahora en el ejemplo que viene, de hecho. En el ejemplo que viene lo vamos a ver. Entonces, pero ya tenemos un manejo, eso es lo importante, o sea que ustedes ya tienen un conocimiento. Obviamente gran parte de los finales que estamos viendo acá ya deberían saberlos, porque son finales básicos, ¿no? Entonces, esta es la posición clásica del peón caballo. Ahora, en la partida anterior, el blanco, si yo hiciera G6 pasa lo mismo, esta es la partida anterior, yo hago G6 y vuelvo a la partida anterior. Ok, está bien. Pero en la partida también, fíjense que rey F6 tampoco sirve. O sea, en el fondo no es una movida útil, porque estoy en diagonal, sí, pero en esta posición es peón caballo, acuérdense. Si fuera cualquier otra posición, gana, pero como peón caballo se me acaba el tablero, tiene esta pequeña particularidad. Un ejemplo, si rey G8, rey G6, que es la movida buena. Nuevamente, fíjate que si me voy a F7, ¿ah? La diferencia radica es cuando el peón avanza con jaque. Si el peón avanza con jaque, la partida se gana. Si el peón avanza sin jaque, fíjense que aquí cómo avanzó el peón, sin jaque, quedó ahogado. Cuando el peón avanza con jaque, sí se gana inmediatamente. Entonces, rey F6, el problema es que me hacen rey H7. Y ahora no tengo el G6, porque si hago el G6, ahora, ¿qué es lo correcto acá? Si hago el G6, vuelvo a la partida anterior. Me hacen acá.
Y si G7, rey G8 y tabla. Y si rey F7 queda ahogado. Exactamente igual que la partida anterior. ¿Eh? Nuevamente la partida anterior. Entonces, antes de hacer rey H7, tengo que volver a hacer rey F7. ¿Ya? Tengo que hacer rey F7. Y después de rey H8, tengo que entrar en la línea principal. ¿Y cuál es la línea principal? Hacer rey G6, rey H6 y avanzar el peón para que poder coronar. Veamos, entonces en esta posición, la forma de ganar, sabiendo que existe un tema de ahogo ¿ah? En la columna, en este caso H8, es rey G6 buena. Ahora, él se coloca en oposición, pero yo tengo un tiempo. Esto es lo que se llama tiempo de reserva, y eso lo genera el peón. Entonces ahora me coloco acá. Y ahora se coloca en oposición. Esta partida, si el peón tuviera en G6, sería tabla, pero como tengo un tiempo de reserva, acuérdense de esa palabrita, tiempo de reserva significa que con el peón lo avanzo y genero un tiempo y le digo a mi rival, hey, te toca mover, con lo cual tienes que perder la posición. Y ahora mira cómo avanzó el peón, sin jaque. Y la partida se gana inmediatamente. Entonces, en este peón de caballo hay que tener esa particularidad, tener clarito los conceptos de tiempos de reserva y saber que el peón tiene que entrar con jaque y evitar el ahogo del rey en la octava fila, en este caso en H8, que es algo súper fácil de, o sea, si uno lo tiene claro, obviamente, si no lo tiene claro. Vamos al siguiente, que quiero terminarlo este día porque si no, para la clase que viene no me va a dar tiempo, porque la clase que viene ya vamos a ver finales más complicados. Bien, este final tiene que ver con las casillas críticas. Y un concepto ya que lo hemos hablado más de una vez. Entonces, las casillas críticas del peón de D4 son dos filas delante de él. Corresponden a C6, D6 y E6. Ahora, el rey blanco logra entrar en una casilla crítica, gana la partida. Si el rey negro logra controlar que el rey blanco entre en las casillas críticas, se salva. Ahora, si yo hago rey E5, un ejemplo, con la idea de entrar a estas dos casillas críticas, resulta que el negro inmediatamente se coloca en oposición y me dice, no te voy a dejar entrar ni a D6 ni a E6, con lo cual la partida inmediatamente es tabla. Si avanzo el peón, perdí la oposición, no importa, la puedo recuperar. ¿Por qué? Porque el peón estaba en quinta fila. ¿Cuándo no puedo recuperar la posición? Cuando el peón está en sexta fila. Ahora, entonces lo correcto en esta posición es rey de 5 buena. Amenazo entrar en una casilla crítica. El rey negro puede cubrir dos casillas críticas, en este caso, si se coloca en E7, puede cubrir inmediatamente D6 y E6, pero no puede cubrir C6. Ahora, logré C6, logré la casilla crítica. C6 corresponde a una casilla crítica del peón de D4. ¿Qué significa esto? Que gané la partida. Buena. Nuevamente me coloco en oposición. Si se va para el otro lado, me voy para el otro lado y sigo de 5, de 6 hasta coronar. Se va para C8, me coloco en el otro lado. Y finalmente el peón corona y se acabó. Casillas críticas, un concepto que ya hemos visto que no se nos puede olvidar. ¿Listo? Me quedan solamente... Ya, el que queda es la oposición distante, que es exactamente lo mismo que venimos viendo. ¿No? Exactamente lo mismo. La oposición distante, en el fondo, no me va a preocupar que el rey, cierto, esté en una casilla impar, a la distancia. El nombre lo indica. Ahora, nuevamente, las casillas críticas de este peón de C5 corresponden a B3, C3 y D3. Si el rey negro se logra ubicar en una de estas tres casillas, gana inmediatamente la partida. ¿Qué tiene que hacer el blanco? Ahora, si el blanco tiene que hacer rey B1, oposición a la distancia. Entonces ahora él se colocó. Fíjate que si ahora hago rey C4, oposición. Rey D4, oposición. Ahora, si él continúa rey C4, yo lo continúo y estamos en un loop, no hay progreso. Ahora, después de rey C4, rey acá, oposición, oposición, mueve el peón, pierdo la posición, pero la alcanzo a recuperar y logro inmediatamente tablas. Gracias a la oposición distante, entonces rey B1 buena, inmediatamente. ¿Qué hace? Rey B4, rey B2. Fíjense, cuando se coloca en B4, quiere llegar a estas dos casillas. Quiere llegar a B3 y C3, que son las casillas críticas. Y ahora el rey le dice, no te voy a dejar. Ah, perdí la oposición. No importa, la recupero. Listo. Oposición distante. Y nos vamos con el último ejercicio de la noche.
El último ejercicio es tiempo de reserva, que es exactamente el mismo concepto que acabamos de ver en el final anterior. Siempre que tengo un tiempo de reserva, lo que en el fondo le estoy diciendo a mi rival, que con ese tiempo lo obligo a que él tenga que perder la posición. No tiene más complejidad que eso. En esta posición, ustedes se dan cuenta que el rey en G7 está en oposición con el rey en G5. Ahora, ¿cuál es el problemita? Que aquí mueve las blancas. Y como mueve las blancas, no tienen necesidad de hacer ninguna maniobra. Lo más simple para ganar es aprovechar su tiempo de reserva. Ahora, este tiempo de reserva también es útil. ¿Por qué? Porque yo quiero que el peón corone, así que obviamente un tiempo de reserva es útil por todos lados. Me acerco a la casilla de coronación y a su vez estoy obligando a que mi rey tenga que perder la posición. Ahora, entonces, si rey F7, siempre me voy para el otro lado. Rey G6. Fíjense que rey F8, me voy para el otro lado. Y finalmente el peón corona. Así de simple. Vuelvo, rey F7, rey H6, rey G8, rey G6, rey H8. Ah, el rey se va a colocar en H8 porque no es tonto. Sabe que existe una opción de tablas. ¿Por qué? Porque es peón caballo. Acuérdense, peón caballo. Siempre existe esa posibilidad. Si yo estoy jugando con peón de menos y estoy tratando, yo tengo que intentarlo porque existe una opción que en un momento determinado mi rival se pueda confundir. Poco probable, por lo demás. Pero seamos optimistas, pensemos que alguien en un momento de un blitz en una partida se termine equivocando. Cuando estén jugando con jugadores que tengan una experiencia, difícilmente eso vaya a pasar. O sea, la partida te la ganan inexorablemente. Pero, esperanza, dicen. Rey F7. Rey F7, ¿por qué no funciona? Porque aquí acuérdense que en con el peón caballo no existe, no me funciona esta forma que el rey lo coloco de forma lateral y avanzo el peón, excepto que el peón avance dando jaque. Porque fíjense que cuando hago rey F7, hace acá. Y ahora, listo. Y ahora que esta posición la coloco en la columna F, ganaría inmediatamente, pero al estar en la columna G, no puedo hacer el F5. Si hago el G6, inmediatamente, ¿cierto? El rey queda ahogado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a replicar el mismo modelo. Rey G6 con la idea rey H6 y G6. ¿Ah? Así de simple. En la partida, entonces, que estamos viendo acá, después de rey F7, acá, 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 donde él vaya, y ahora G5. Se mueve acá, y ahora rey H6. ¿Por qué puedo acá? Fíjense lo importante. Si rey F5, rey F7, inmediatamente la partida es tabla. Rey la oposición. Si rey F6, acá. Ahora, G6, rey F7, volvería nuevamente a la misma idea. Tendría que aplicar el mismo concepto para poder ganar. Lo que estoy demostrando con estas posiciones es que este rey F7 no me sirve. Tengo que volver a rey G6, rey H6. Ahora, rey F6, rey H7, G6 mala. ¿Por qué? Porque simplemente rey H8. Y nuevamente me doy cuenta que no tengo rey F7 por el tema del ahogo. Y si hago G7, si rey F7, una vez más lo dejo ahogado. Y si hago después de rey H8, G7, el peón entra con jaque, con lo cual significa que el negro queda en regla de oposición. Después de rey G8, entonces rey H6 buena. Ahora, él me hace la oposición. Aparentemente se salva, pero yo le digo, tengo un tiempo de reserva, que es G6. Con lo cual inmediatamente pierde la posición y el peón corona. Listo. G4 buena entonces, el rey para H7, rey F6, acá, y rey G6. Entonces ahí nos damos cuenta que este rey F6 para ubicar la casilla G6. Y ahora simplemente aplico el mismo procedimiento. ¿Ah? Ahora, ¿por qué me voy para F7 y no H6? Por una cosa bastante simple, porque ahora el peón está entrando con jaque. Y ahí está la diferencia. En las posiciones que el rey queda ahogado, el peón no entra con jaque. Por ende, lo ahoga. Pero cuando ahora juega rey H7, yo entro con jaque. Y obviamente el peón corona.